Otro año más que Samsung nos presenta su nuevo teléfono de gama media, el Galaxy A54, y en este video lo estaremos comparando con el modelo anterior, el Galaxy A53, para decirte qué cambió y cuál entonces debes comprar entre estos teléfonos. Así que comencemos. Este año el cambio más drástico entre estos teléfonos es en el diseño. Ya ahora con el Galaxy A54 ha quedado en el pasado el diseño con el sistema de cámara bordeado por una base que vimos ya en el Galaxy A53 y en el S22, sino que ahora los lentes están de forma individual en la parte trasera del teléfono. Esto hace que el teléfono sea mucho más similar en cuestión de diseño a la línea Galaxy S23, lo cual en mi opinión le da un diseño más premium a estos teléfonos. En realidad lo que hizo Samsung aquí fue refinar un poco más el diseño de estos teléfonos más económicos que la compañía vende. De esta forma la línea entera de los teléfonos Galaxy tendría un diseño más similar para que entonces haya un poco de mayor equidad entre los modelos. Ahora bien, este cambio de diseño trae una pequeña mala noticia para algunas personas, ya que ahora la parte trasera de este teléfono es de cristal. Anteriormente era de plástico, así que dependiendo cómo veas esta situación, la parte de cristal lo hace un poco más premium, lo hace un poco de mayor calidad, pero también lo hace un poco más débil comparado con el pasado modelo. Queda claro por lo menos para mí que el Galaxy A54 sin duda alguna es el teléfono más lindo y también viene con una variedad de colores más interesantes en mi opinión, ya que viene morado, amarillo verdoso, negro y blanco, mientras que el Galaxy A53 viene también en blanco y negro, pero azul y naranja. Así como se rumoró, el Galaxy A54 es un poquito más pequeño que el A53. Ahora la pantalla de este es de 6.4 pulgadas en vez de las 6.5 que vimos en el A53. No obstante, ambas pantallas son Super AMOLED y pueden funcionar a 120 Hz. Un detalle interesante es en la diferencia en la brillantez, ya que el A54 es superior, puede llegar a 1000 nits, mientras que el A53 solamente alcanza 800 nits de brillantez. Es una pena que Samsung haya reducido el tamaño de la pantalla, pero de forma regular no creo que es una diferencia tan grande comparada con el pasado modelo. No obstante, considero que la gran mayoría de las personas quiere un teléfono más grande para poder ver contenido y jugar, y es una pena que Samsung haya reducido el tamaño de esta pantalla. Obviamente cada año Samsung mejora el procesador de sus teléfonos, aunque desafortunadamente este es otro año en el cual Samsung le da un procesador Exynos a esta línea Galaxy A. En este nuevo teléfono encontramos el Exynos 1380, que es la nueva versión del procesador que vimos el año pasado en el A53, el Exynos 1280. Ahora bien, este procesador sí ofrece una mejora en desempeño como un 10%, aunque la gran diferencia entre estos procesadores y estos teléfonos es en la parte de gráficos. Esto significa que el nuevo teléfono podrá tener un mejor desempeño en cuestión a la hora de jugar, pero como ambos procesadores utilizan la arquitectura de 5 nanómetros, eso entonces significa que no hay mucha diferencia en la eficiencia de este procesador, así que no vas a ver una diferencia en batería tan grande en el nuevo modelo. Aunque en papel pareciera que el A54 tuvo un impacto negativo comparado con el A53, esa no es la verdadera historia cuando hablamos de la cámara. Es cierto que ahora la cámara principal es de 50 megapíxeles en vez de la cámara de 64 megapíxeles del A53, pero ahora el nuevo teléfono tiene una cámara con píxeles más grandes. Eso es excelente para ofrecer un mejor desempeño de noche y en escenarios con poca luz, ya que podrá capturar más colores y también más detalles. Por lo demás, las cámaras del A54 y A53 son prácticamente idénticas, ya que ambos tienen una cámara con un lente ancho de 12 megapíxeles y entonces un lente macro de 5 megapíxeles. No obstante, el nuevo teléfono perdió el sensor de profundidad que tiene el A53, pero quizás Samsung ya tiene un mejorado sensor en este teléfono, que entonces ya no es necesario quizás
tener este sensor de profundidad para capturar fotos en modo de retrato y en otros formatos más. Con respecto a los selfies, la cámara frontal es la misma en ambos teléfonos de 32 megapíxeles. A la hora de grabar videos también son muy similares, ya que pueden grabar videos a 4K a 30 cuadros por segundo, pero como este sensor del Galaxy A54 tiene píxeles más grandes, seguramente los videos del A54 serán mejores que los del A53. Como mencioné anteriormente, las pruebas de desempeño del nuevo procesador sugieren que el A54 no tendrá una duración de batería muy diferente a la del A53. Esto también se debe a que ambos teléfonos tienen la misma cantidad de batería, 5000 mAh. Por tal razón, no creo que veamos diferencias sustanciales en la duración de batería entre ambos teléfonos. Si consideramos la pantalla, brillantez y otros detalles de este teléfono de gama media, 5000 mAh para muchas personas es suficiente para un día o más de uso, así que de cierta forma estos teléfonos serán muy similares en este apartado. Como hemos visto anteriormente, el Galaxy A54 llegará en múltiples configuraciones de almacenamiento y memoria. No obstante, este año el modelo más económico del A54 cuenta con 6 GB de memoria y 128 GB de almacenamiento, mientras que el año pasado había una versión con 4 GB de memoria en el A53. Sin embargo, ambos teléfonos ofrecen opciones con hasta 8 GB de RAM y con hasta 256 GB de almacenamiento, más la posibilidad de poder expandirlo utilizando tarjetas micro SD. A pesar de que los rumores mencionaron que el nuevo Galaxy A54 llegaría a un precio más alto que el modelo anterior, al menos en Estados Unidos ese no será el caso. El A54 llegará al mismo precio del A53, $450 por el modelo más económico con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Obviamente este precio dependerá del país donde nos estés viendo, pero de forma regular vas a tener diferentes precios dependiendo de si quieres el modelo más poderoso o si quieres el más económico. Pero luego de haber comparado estos teléfonos, ¿cuál entonces vale la pena comprar? La realidad del caso es que cuando vemos las especificaciones de estos teléfonos son prácticamente idénticos. Diría yo que la diferencia más notable sería en la parte de diseño, ya que por lo menos para mí me encanta el diseño del nuevo Galaxy A54 y que considero yo que es superior al modelo anterior. Sin embargo, creo que la gran mayoría de las personas quiere comprar lo mejor que puedan comprar al mejor precio, y diría que sin contar la cámara del nuevo A54, el A53 es una mejor alternativa. Digo esto ya que te puedes llevar prácticamente las mismas especificaciones del nuevo teléfono a un precio inferior, ya que seguramente el Galaxy A53 tendrá un precio inferior, ya que ya lleva un año en el mercado. Para mí la parte más negativa del Galaxy A54 es que llegó con una pantalla un poco más pequeña y también entonces llegó con un diseño con la parte trasera de cristal que, aunque lo hace más premium, también lo hace más débil. Yo creo que Samsung sin duda alguna este año se enfocó mucho más en la parte de diseño y que el teléfono se parezca un poco más a la línea Galaxy S, pero yo creo que se le olvidó darle un poco más de cariño en la parte de nuevas especificaciones y mayor poder. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre esta comparación entre el Galaxy A54 y el A53? ¿Cuál de estos teléfonos te piensas comprar y por qué? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y fue útil para ti, considera suscribirte para que nos apoyes aquí en este canal. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.